Hola, mi nombre es Elizabeth de Rosario Gómez Ruiz y les voy a hablar sobre mis 5 temas de mi proyecto de Derecho Administrativo junto a mis compañeras de curso. El primer tema a relacionar son los ingresos del Estado por vía del derecho público y del privado. Ingresos ordinarios del Estado son recaudados de forma regular por el Estado, tales como los impuestos, los derechos, los ingresos por la venta de bienes y servicios. De igual manera, los organismos y empresas paraestatales se dividen en dos grandes grupos, en ingresos corrientes y de capital. Hablemos sobre los ingresos corrientes. Provienen de la actividad fiscal, impuestos y derechos, y de las operaciones de empresas paraestatales, ejemplo el Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y los ingresos corrientes se clasifican en dos: a los que se obtienen a través del gobierno federal y los que comprenden los ingresos tributarios y no tributarios, y los que se obtienen a través de los organismos y empresas paraestatales. De igual forma, hablemos sobre los ingresos de capital. Se originan en la gestión del patrimonio estatal, como la venta de activos, el financiamiento mediante préstamos internos o externos. Los ingresos extraordinarios son recursos no regulares que el Estado recibe, como la venta de bienes nacionales, préstamos o la emisión de la moneda por parte del Banco de México. Ahora hablemos sobre el derecho privado. Derecho privado se divide en dos: ingresos patrimoniales y rendimientos de la actividad empresarial pública. Los ingresos patrimoniales provienen de la explotación y venta de bienes de patrimonio público no destinados al uso general o al servicio público. El segundo son los rendimientos de la actividad empresarial pública. Lo que viene siendo, el Estado puede participar en empresas privadas como las paraestatales, obteniendo beneficios de acuerdo con su participación accionaria. Ahora hablemos sobre el segundo tema, que son los modos de adquisición por vías del derecho público y por vías del derecho privado. Bienes por derecho privado se adquieren mediante acciones como herencias, legados, contratos de compraventa, donación, fideicomisos o prescripción. Y los bienes por derecho público, que son el Estado, puede adquirir bienes a través de figuras como la expropiación, el decomiso y la requisición. Entran la expropiación, decomiso, nacionalización, requisición, esquilmos y confiscación, y las modalidades de la propiedad privada. De igual forma, hablemos sobre el tema 3, que son patrimonio de las entidades federativas y de los municipios. ¿Qué tiene que ver? Los patrimonios de las entidades federativas y de los municipios, los cuales son considerados personas jurídicas y tienen patrimonio propio regulado por las constituciones locales, leyes complementarias. Aunque su importancia económica y social es menor en comparación con el patrimonio federal, sigue siendo importante. El patrimonio de estos incluye una variedad de bienes, como mercados, calles, plazas, hospitales, escuelas, museos, equipos de oficina, entre otras. El patrimonio de las entidades también incluye recursos naturales, como el petróleo, las aguas territoriales, marinas, interiores, lagunas, esteros, entre otros tipos. Hablemos sobre el cuarto tema, características del impuesto, que viene siendo más bien las más importantes. Es un pago en dinero o en especie que no tiene una contraprestación directa por parte del Estado. Es impuesto unilateralmente por el Estado de manera general y tiene una característica y un carácter coactivo. Elementos del impuesto: el sujeto activo, quienes exigen el pago; el pasivo, los contribuyentes; el objeto, pues más bien es el impuesto, y la tasa, pues es el porcentaje proporcional o progresiva dependiendo de qué manera se da. El tema 5 es la clasificación de los impuestos. Los impuestos se pueden clasificar en directos e indirectos.
Los directos son aquellos que afectan directamente al contribuyente y los indirectos son trasladables, lo que significa que el costo puede ser absorbido por un intermediario. Impuestos reales y personales. Los reales se aplican a los bienes o cosas y los personales se aplican considerando la capacidad contributiva de la persona. El tercero son los impuestos generales y específicos. Generales que gravan actividades o bienes similares de la misma naturaleza y los específicos son impuestos dirigidos a actividades o bienes, pues como su nombre lo dice, específicos. Los impuestos fiscales o extrafiscales. Los fiscales, su objeto principal es recaudar fondos como el gasto público y los extrafiscales se establecen con fines sociales. Por mi parte sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Karime Fernanda Zipkutz y hoy les vengo a hablar un poco sobre los temas proporcionados. El primer tema es de ingresos del Estado por vía del derecho público y del derecho privado. Estos se dividen en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios, pues, como su nombre lo dice, son recaudados pues de manera regular, como por ejemplo los impuestos, las rentas, los derechos, las ventas de bienes, etc. Estos se dividen en corrientes, que son los que están operados por la actividad fiscal, y los de capital, que son los provenientes de las ventas de los bienes, activos o no. Los ingresos tributarios son los que están recaudados pues por el gobierno federal. En estos pueden incluir pues derechos, aprovechamientos, productos obtenidos por los servicios a beneficio de la sociedad. El segundo tema son los modos de adquisición, que son por expropiación, pues que todos sabemos que es la expropiación, que es cuando solicitan la tierra para un beneficio social. El tercero pues es el patrimonio de las entidades federativas, y como todos sabemos, cada entidad federativa tiene un patrimonio propio. Pues esto puede ser compuesto por bienes pues como mercados, las calles, los pavimentos, las escuelas, los hospitales, las iglesias, algo que sea público. Y pues como recursos naturales se puede utilizar el petróleo o el agua. Estos bienes son fundamentales para la administración pública, pues están regulados por la Constitución y pues por las leyes. El cuarto tema son las características del impuesto, que pues como todos sabemos, el impuesto es una contribución que se le paga al gobierno, nosotros como población, que pues esto ya viene incluido en algunos productos que ya compramos. El otro sería la clasificación de los impuestos, que están en directos e indirectos, que pues los directos son los que afectan y los indirectos son los que no están estipulados a alguien para afectar. Los reales, los personales, que son los que pues los reales gravitan sobre bienes o propiedades y los contribuyentes afectan al contribuyente, etc. Mi nombre es Quetzalí Vázquez y esta es mi explicación acerca del avance del primer proyecto. Bueno, primero los ingresos del Estado por vía de derecho público y privado. Bueno, esto básicamente nos dice que el Estado recauda recursos de manera continua y excepcional para financiar servicios públicos y proyectos, distinguiendo entre ingresos regulares, como lo son impuestos y servicios, u ocasionales. Como segundo tema, tenemos los modos de adquisición de bienes, que esto básicamente nos dice que el Estado adquiere bienes de particulares a través de mecanismos legales y específicos, como la expropiación por utilidad pública, y siempre con indemnización, o el decomiso como sanción por actos ilícitos. Como tercer tema, tenemos el patrimonio de las entidades federativas y municipios, y esto básicamente nos habla de que el patrimonio local tiene un impacto directo en la administración pública, permitiendo a estados y municipios gestionar bienes para beneficio comunitario. Y como último tema tenemos al impuesto. Se habla del impuesto como esenciales para financiar el gasto público y regular actividades económicas, distinguiéndose a su vez cómo afectan a las personas o los bienes.